Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de 5 hábitos que nos van a hacer reducir la posibilidad de tener un evento cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares actualmente se consideran la primera causa de muerte en el mundo occidental y se suele hacer esta diferenciación porque en países con un menor desarrollo las causas, vamos a decir, las enfermedades cardiovasculares no son la primera causa de muerte, sino que lo son las infecciones principalmente. Por lo tanto, ahí vemos una diferencia, ¿no? Y que nos puede hacer pensar qué ocurre o qué diferencias tenemos entre unos lugares y otros para que cambie esa tendencia, ¿no? De las diferentes causas de muerte. Bueno, volvemos a los países industrializados y hablar de enfermedades cardiovasculares que son altamente prevalentes. Al principio os he dicho de eventos cardiovasculares que se suelen considerar el infarto y el ictus principalmente, pero hay otras enfermedades que están asociadas también al sistema cardiovascular. Por lo tanto, bueno, pues tendríamos que preocuparnos también de nuestro aparato circulatorio, yo creo que todos, de cuidarlo lo mejor posible, porque sí que sabemos que existen ciertos factores de riesgo que hacen aumentar ese riesgo cardiovascular. Aquí nos olvidamos de la genética, que evidentemente si tenemos antecedentes, ¿no?, de enfermedades cardiovasculares en la familia, sabemos que hay un cierto componente genético, a razón aún de más, para evitar todos estos factores de riesgo de los que os voy a hablar. Bueno, los principales factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares son una mala dieta. Para empezar, ahí iremos viendo qué es esa mala dieta. Tendremos también un estilo de vida sedentario, el tabaquismo, la tensión arterial elevada, la glucemia elevada y, bueno, en definitiva, el estrés también, que no se me olvide, el estrés crónico sobre todo, pues también sería un factor de riesgo. Principalmente serían estos. ¿Qué pasa? Que son modificables. Es decir, no es como la genética, que yo la llevo conmigo mismo desde el nacimiento y no la puedo cambiar, sino que estos factores de riesgo que hacen aumentar enormemente el riesgo cardiovascular son modificables, dependen de lo que yo haga. Por eso vamos a ver qué 5 hábitos tenemos que mejorar para evitar estos factores de riesgo, evitar este aumento del riesgo cardiovascular. En primer lugar, es más que evidente, no fumar. El tabaco hace aumentar exponencialmente el riesgo cardiovascular, especialmente en aquellas personas que suman también otros factores de riesgo, como podría ser el sobrepeso. Bueno, pues el tabaco es una de las principales causas asociadas a los eventos cardiovasculares. Por lo tanto, bueno, que mejor, ya sabemos todos que a nivel de salud pública siempre se desaconseja el tabaco, siempre cada vez hay más trabas, precio más elevado, ¿no? Pues algo que podemos dejar no tan fácilmente, pero que siempre podemos pedir ayuda a los sanitarios para que nos ayuden a abandonar ese hábito si es que lo hemos adquirido, y si no, evitarlo siempre, porque no nos va a traer absolutamente nada bueno. En segundo lugar, tenemos que hablar de la alimentación. Hemos dicho antes que una mala alimentación nos puede hacer aumentar el riesgo cardiovascular y, sin embargo, sabemos, porque hay infinidad de estudios que así nos lo demuestran, que hay un patrón alimentario concreto, un tipo de dieta, que nos ayuda a reducir enormemente el riesgo cardiovascular, que es el patrón alimentario basado en la dieta mediterránea clásica. Vale, esto de ponerle nombres y apellidos a las dietas está muy bien, pero luego yo me lo tengo que llevar a mi casa y saber qué tengo que comer. Es una dieta rica
en alimentos de origen vegetal, carnes magras, pescados tanto blancos como azules. Podemos incluir también aceite de oliva, por supuesto, que nos hace reducir ese riesgo cardiovascular, y en general grasas saludables. Así que aquí incluiríamos también el consumo de frutos secos, a ser posible poco o nada de alimentos procesados o ultraprocesados, y la dieta mediterránea hace especial hincapié en las técnicas culinarias saludables también, que serían pues, el vapor, el horneado, el salteado, es decir, aquellas que no llevan frituras ni exceso de grasa. Y otro factor importante que podría estar asociado a otro de esos factores de riesgo, al estrés, y es la vida social. Es decir, la dieta mediterránea, dentro de su pirámide, incluye también las relaciones sociales, compartir los alimentos es una buena forma también de relacionarse, así que ahí tendríamos también pues un poquito asociado esa reducción del estrés, que está demostrado que unas buenas relaciones sociales también hacen reducir el estrés. En tercer lugar, tendríamos una vida activa. Aquí, ¿cómo lo traducimos? Bueno, pues generalmente si tenemos un trabajo sedentario, un trabajo de oficina, tendremos que tratar de que nuestro tiempo de ocio sea activo, es decir, pasear, andar o seguir las recomendaciones generales de ejercicio físico, que nos dicen que deben ser de alrededor de 150 minutos a la semana de actividad física moderada o 75 minutos si fuesen de actividad física intensa. Bueno, creo que son tiempos, ¿no?, bastante asequibles para la mayoría de la gente. Una actividad física moderada sería caminar, a un buen ritmo, no andar por la calle mirando escaparates y parándose en cada esquina. Por lo tanto, esa actividad física que debemos cumplir a diario, evidentemente si tenemos un trabajo sedentario, pasará a nuestro tiempo libre. Podemos volver andando a casa, bajarnos antes del autobús, subir las escaleras para favorecer esa actividad física diaria. En cuarto lugar, dentro de esos buenos hábitos deberíamos tener un peso saludable. ¿Y esto cómo lo medimos? Relacionándolo con el riesgo cardiovascular. Pues muy fácil. Cinta métrica, nos medimos el perímetro abdominal y si supera los 89 centímetros en el caso de las mujeres o los 102 en el caso de los hombres, aumenta el riesgo cardiovascular porque nos está indicando que tenemos un exceso de grasa acumulada a nivel abdominal, algo que impide o que reduce el buen funcionamiento de nuestros órganos que se encuentran concentrados en esta cavidad abdominal. Y uno de ellos, evidentemente, uno de los más importantes, es el corazón. Por lo tanto, vamos a tratar de mantener un peso saludable. Esto lo asociamos también, evidentemente, a la buena alimentación, a esa dieta mediterránea que debemos seguir, o al menos las bases de esa dieta mediterránea, para mantenernos, como os digo, en un buen peso. Porque ese peso, además, suele estar asociado también a otros factores que impiden o que aumentan el riesgo cardiovascular, como puede ser la tensión arterial elevada. La hipertensión es otro de esos factores de riesgo que aumenta muchas veces, además, asociada al exceso de peso. Así que aquí tendríamos como un 2 en 1, ¿no?, dentro de ese riesgo cardiovascular. Y en quinto lugar, aunque parezca una tontería y que no tiene nada que ver, deberíamos vigilar también nuestros niveles de glucosa en sangre, la glucemia. Es decir, si nosotros tenemos prediabetes o diabetes tipo 2 o una tendencia a tener los niveles de glucosa elevados, tenemos un mayor riesgo cardiovascular también, porque este exceso de glucosa circulando por la sangre afecta
también al transporte de la sangre. Sobre todo, principalmente, los daños se producen a nivel de los capilares, que es donde tiene lugar el intercambio gaseoso, es decir, el transporte de oxígeno a las células, y puede afectar también a nivel renal, algo que a su vez podría estar haciendo aumentar la tensión arterial. Es como un bucle, todo ahí está perfectamente relacionado. Pero cuando hablamos de eventos cardiovasculares, ¿qué nos preocupan más? Las grasas, el colesterol, los triglicéridos, que no os los he citado porque creo que es algo que muchas veces ya va evidente, ¿no?, en esas analíticas. Pero la glucosa también es especialmente importante si queremos reducir el riesgo cardiovascular. Y lo que os decía, a veces cuando hablamos del corazón o vamos al cardiólogo y nos dice, no, tienes un elevado riesgo cardiovascular porque tienes el colesterol elevado, tienes muy altos los triglicéridos, y no nos dice nada de la glucemia. Igual también la tenemos elevada. ¿Qué ocurre? Además de que ese exceso de glucosa circulando por sangre puede dañar algunos órganos, lo que vamos a hacer es acumular más grasa corporal. Esa grasa corporal tiene una mayor tendencia a acumularse en la zona del abdomen, por lo tanto aumenta el perímetro abdominal, por lo tanto vuelve a aumentar ese riesgo cardiovascular. Así que no debemos olvidarnos de la importancia que tiene la glucemia. De hecho, las personas con sobrepeso y con diabetes tipo 2 son personas de alto riesgo cardiovascular, incluso si no tienen el colesterol, vamos a decir, fuera de límites o excesivamente elevado. Por lo tanto, vamos a valorar realmente cuáles son esos riesgos. Y todo es modificable, todo lo que os acabo de hablar. Todo podemos ir marcha atrás, todo puede hacer reducir ese riesgo cardiovascular con unos buenos hábitos dietéticos y de ejercicio físico principalmente. Así que ya sabéis, si estáis en riesgo, empezar a poner en marcha esos cambios, estos hábitos de los que os estoy hablando. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.